Hola, buenas tardes a todos, amigos desde Úbeda, en Jaén, España. Soy Isabel Redmo y bueno, estoy muy contenta de participar en este 15 Encuentro Internacional de Investigadores de Lengua y Literatura que se va a celebrar gracias a la Universidad de Chiapas en México y a su impulsora Marisa Trejo Sivena, al que agradezco enormemente la invitación para que una vez más podáis participar en este evento. Voy a participar desarrollando una ponencia sobre la línea temática de estudios literarios del siglo XX. Y yo he elegido, para hablar de eso, pues sobre el círculo o grupo de Bloomsbury. Bien, el, el círculo o grupo de Bloomsbury se suele designar a un conjunto de intelectuales británicos que durante el primer tercio del siglo XX destacaron en el terreno literario, artístico o social. Se designó así tomando el nombre del barrio de Londres que rodea al Museo Británico y donde habitaba la mayor parte de sus integrantes, que comenzó a reunirse en torno a 1907 en casa de la escritora Virginia Stephen, después sería reconocida mundialmente como Virginia Woolf, y de su hermana Vanessa, casada con el crítico de arte Clive Bell. Estos intelectuales eran en su mayor parte miembros de la sociedad secreta denominada los Apóstoles de Cambridge, y muchos de ellos publicaron en la editorial Howard Press que creó Virginia y su marido Leonard Woolf. En definitiva, podemos decir sobre ellos que era un influyente grupo de escritores, intelectuales, filósofos, artistas ingleses, entre cuyos miembros, además de Virginia, destacan John Maynard Keynes, M. Foster y Leighton Strachey, entre otros. Vanessa Bell, Virginia Woolf y sus hermanos Toby, el mayor, y Adrian, el pequeño, eran originariamente los miembros del grupo, al igual que algunos de los antiguos compañeros de la Universidad de Cambridge, como el enigmático Jackson Sidney Turner, Leighton Strachey y también Duncan Grant. Duncan Grant, que es un gran pintor muy reconocido, que fue el futuro compañero de Vanessa y eran primos. En definitiva, este colectivo de amigos y familiares vivió, trabajó, estudió agrupado cerca del barrio de Bloomsbury, de ahí el nombre que tomaron para el círculo. Trabajaron y estudiaron agrupándose cerca de él durante la primera mitad del siglo XX. Según Ian Ousby, aunque sus miembros se negaron a ser un grupo en cualquier sentido formal, se hallaban ligados por una permanente fe en la importancia de las artes. Su obra y su perspectiva influyeron notablemente y de forma muy profunda en la literatura, en la estética, la crítica y la economía, creando actitudes modernas en el feminismo, el pacifismo y la sexualidad. Por eso el grupo es uno de los más importantes, a mi juicio, que ha habido en el siglo XX desde el punto de vista de todas las artes, porque consiguieron inundar una gran influencia en todos los aspectos del arte. Salvo el pintor Duncan Grant, los miembros masculinos del grupo se educaron en el Trinity College o en el King College de la Universidad de Cambridge y a lo largo del año 1899, Leighton Strachey, Leonard Woolf, Jackson Sidney Turner y Clive Bell se hicieron muy buenos amigos de Toby Stephen en el Trinity College, de ahí que empezaron a conocer a las hermanas Vanessa y Virginia cuando bajaban a Londres. En definitiva, entre sus ideas afines constan por el desprecio a la religión, si bien también compartían toda la reacción contra la moral victoriana y el realismo del siglo XIX. Querían desarrollar una élite intelectual ilustrada de ideología liberal y humanista. Y intentaron, pues en ese sentido, desarrollar. Estaban en contra de la guerra, sobre todo en la Primera Guerra Mundial. De ahí que también tuvieran muchísimas críticas el grupo. Lo consideraban como un grupo cerrado, ¿no? Afines a unos ideales que no concordaban un poco con la época. Pero sí fueron, en ese sentido, precursores de una pequeña revolución, a mi juicio. La relación de Virginia Woolf y el grupo de Bloomsbury, pues voy a hablar un poco en ese sentido de cómo fue esta relación y cómo surgió todo esto.
Ella es considerada una de las mejores novelistas del siglo XX, una mujer innovadora en la lengua inglesa y su influencia en la creación literaria que hoy en día aún es notable. A pesar de que tuvo pérdidas traumáticas durante su adolescencia, así como el hecho de la guerra, que también contribuiría a su dramática desaparición. Se convirtió sobre todo en una pionera de las mujeres basada en la educación y en el papel que éstas jugarían en las letras occidentales. Eh, como digo, ella impulsó el grupo y también dentro de los primeros dentro de la historia del grupo se produjo diferentes relaciones amorosas entre ellos, a lo que Virginia no estuvo ajena. Se reunían los jueves en el 46 de Gordon Square y que fue el punto de partida por lo que más tarde surgiría el grupo como tal. Políticamente también sus miembros, y Virginia era una de ellas, sobre todo a casarse con Leonard Woolf, se dividía entre el liberalismo y el socialismo. Y fueron también muy críticos con la guerra, como he dicho antes, y con la frágil paz que después se desarrolló. A finales del año 22, Virginia conoce a Vita Saxby West dentro del grupo y mantienen una relación amorosa o amistosa, amorosa durante la década de los 20. Y en 1928 Virginia se inspira en su carácter y en sus actitudes para crear su personaje de Orlando, un personaje renacido en diferentes épocas históricas con distintos sexos pero con la misma identidad mental de Vita. Y bueno, en la base ella se basó en ella para hacer este personaje, pero también de los viejos modelos de Orlando en la literatura universal, como el Innamorato de Boiardo de 1485 y el Furioso de Ariosto, publicado en 1522. Nigel Nicholson, el hijo de Vita, declaró que ese libro fue la más larga y encantadora carta de amor de la literatura. El final de la relación entre ambas no afectó a su amistad, que permaneció durante años. El 2 de marzo del año 41, Virginia se llenó los bolsillos de piedra y se alejó por las aguas del río Ouse, después de dejar una nota a su marido. Su cuerpo apareció 3 semanas después, el 18 de abril, y Leonard Woolf enterró sus cenizas en el jardín de Monk House, la casa que hasta entonces pertenecía a ambos. La compositora y poeta Patti Smith, en el magazine Litter, dijo que Virginia tomó una decisión con su conciencia plena. No se arrojó al río desde la orilla, sino que se sumergió con resolución. Eligió poner fin a su vida tal como la había vivido, con un espíritu libre e independiente. Y ese es el espíritu que desarrolló el grupo a lo largo de todo este tiempo. Y podemos decir que fue un grupo, como decimos, que desde el punto de vista literario, artístico y cultural generó una gran revolución que hoy en día aún se sigue estudiando y elaborando, porque aparte de los mencionados, también forman parte, por ejemplo, desde el punto de vista de la economía, economistas como John Maynard Keynes, también el crítico literario Desmond McCarthy, también estaba Leonard Woolf, que fue ensayista y escritor de no ficción, y el marido de Virginia, que cuidó de ella y se desvivió por su mujer, pero no pudo hacer nada por el deseo de Virginia de quitarse la vida. Sin embargo, sí es verdad que me ha gustado traeros el tema de este grupo y de su perspectiva literaria y artística, porque creo que hoy en día aún sigue siendo un grupo a descubrir, a seguir descubriendo, a seguir indagando de todo lo que repercutió después en grupos posteriores y en movimientos literarios y culturales de otras décadas y de otros aspectos. Y hasta aquí, pues bueno, un poquillo he traído la historia de este círculo y de este grupo, y espero que os haya gustado, y yo encantada de volver otra vez a participar en vuestras conferencias desde este lado del mundo para todos vosotros. Y os envío mi saludo afectuoso y un deseo enorme de que sigamos estando compartiendo poesía y literatura. Un beso enorme.